Comenzaremos el último episodio hablando del pensamiento creativo. Contrariamente a lo que vemos en la educación tradicional, que suprime la espontaneidad y la imaginación en aras del razonamiento lógico, asumimos desde aquí que este pensamiento lógico también se puede estimular por medio de la actividad creativa. No deberíamos pensar en la creatividad como un proceso que emerge de la nada. Es más bien la capacidad de transformar lo que hay en algo totalmente diferente. No como un conejo que sale por arte de magia de una chistera, sino como el resultado de plantar y hacer crecer una semilla que abre nuevos caminos. El pensamiento creativo libera la imaginación, expande la inventiva, produce nuevos conocimientos, cimienta el proceso de observación, los prepara para que sean capaces de pensar por sí mismos y para renovar creativamente la sociedad en la que viven, o al menos adaptarse creativamente para sobrevivir en ella. Criterios de pensamiento creativo. A continuación te daremos algunos criterios para reconocer o fomentar el pensamiento creativo en vuestros contextos. Originalidad. Algo original implica que no tiene precedentes claros. Pero la originalidad por sí misma no es suficiente para considerar creativo un pensamiento. Podría ser muy original y también muy excéntrico y racional. Por eso necesitamos apelar a otros criterios. Productividad. La productividad es un criterio para valorar la creatividad que se muestra cuando, al encontrarnos frente a situaciones problemáticas, generamos soluciones útiles. Imaginación. Como criterio para valorar la creatividad, la imaginación es visionar un mundo posible o sus detalles o el camino que podemos recorrer para llegar hasta allí, sin que exista realmente. Independencia. Otro criterio de pensamiento creativo es la independencia. Se trata de personas que piensan por ellas mismas. Tienden a plantear cuestiones donde otras personas se contentan con seguir el camino sin reflexión. Experimentación. El pensamiento creativo gusta de experimentar. Se guía por hipótesis más que por reglas. Implica una búsqueda continua. Expresión. La expresión de una idea es un valor necesario para ser considerado creativo. No solo expresarlo, sino el contenido de esa expresión. Autotrascendencia. La creatividad se encuentra en una continua inquietud por ir más allá del nivel en el que se encuentra. No hacer el esfuerzo de ir más allá de lo que ya se conoce conlleva el riesgo de caer en una forma de investigación a la que le falta integridad. Sorpresa. El pensamiento creativo implica un sentido de originalidad que está en sus consecuencias, y la sorpresa es una de esas consecuencias, no solo cuando la originalidad es algo nuevo, sino también fresco. Generatividad. El pensamiento creativo no solo estimula la satisfacción, el placer, la alegría del disfrute de los demás, sino que en algunos casos estimula su creatividad, es decir, contagia a seguir creando. Mayéutica. Pensar y actuar estratégicamente para extraer lo mejor del mundo. Lo ideal es que trabajemos para que estos laboratorios de investigación bíblica se transformen en procesos propios del diálogo, primero entre los participantes y luego generando un diálogo con nosotros mismos. Y sí, como podéis sospechar, pensar por uno mismo es el modelo más apropiado del pensamiento creativo. La creatividad. Uno de los aspectos más difíciles de explicar por la evolución es en realidad el sello divino por excelencia. De algún modo, estimular la creatividad es también parecernos más a él. Enriquecer las preguntas. Por último, os dejamos algunas ideas para enriquecer el pensamiento creativo. Se trata de un cuadro de distintas habilidades que podréis descargar desde la página de infancia, ya que ampliar el rango de preguntas puede ser una gran oportunidad. Y también se trata de guiar a los participantes hacia otras vías de información del texto. Habilidades de percepción. Os invitamos a hacer preguntas que amplíen las habilidades de percepción. Para ello será bueno utilizar todas aquellas preguntas que estén relacionadas con los sentidos, como observar, escuchar atentamente, oler, saborear, tocar, percibir movimientos, conectar sensaciones. Utilizaremos preguntas tales como ¿qué ves? ¿Qué has visto primero? Y después, ¿qué has escuchado? ¿Cuál es la parte más interesante? ¿O a qué huele? ¿Por qué crees que huele así? ¿A qué sabe? ¿Puedes reconocer ese sabor? ¿Qué es lo que has tocado?
¿Cómo es? ¿Qué movimiento has percibido? ¿Dirías que ese color tiene olor? Habilidades de investigación. También podéis estimular la creatividad con preguntas que inviten a investigar, adivinar, averiguar, formular hipótesis, buscar alternativas, anticipar consecuencias, seleccionar posibilidades, imaginar. Utilizaremos preguntas como ¿qué podría ser eso? ¿Podemos saber si...? ¿Qué explicación puedes encontrar a...? ¿Habría otra manera de verlo? ¿Qué crees que puede pasar si...? ¿Cuáles de las siguientes opiniones escogerías? ¿Se te ocurre otra manera de hacerlo? Habilidades de razonamiento. Otra propuesta son las preguntas que nos confrontarán con nuestras propias opiniones y argumentos, llevándonos a buscar y dar razones, hacer inferencias, hacer analogías, relacionar causas y efectos, relacionar partes y todo, relacionar medios y fines, buscar y usar criterios. Utilizaremos preguntas tales como ¿por qué piensas en eso? ¿Qué podemos concluir de...? Eso es como... ¿Qué pasa cuando...? ¿Qué parte pertenece a...? ¿Qué debo hacer para conseguir...? ¿En qué te basas para...? Habilidades de conceptualización. Para desarrollar esta habilidad, utilizaremos aquellas preguntas que nos permitan definir con claridad nuestras ideas, a través de formular conceptos precisos, buscar ejemplos y contraejemplos, establecer semejanzas y diferencias, comparar y contrastar, definir, agrupar y clasificar, ordenar. Utilizaremos preguntas como ¿podrías decirlo de una manera más clara? ¿Puedes poner un ejemplo de lo que acabas de decir? ¿Hay alguna semejanza entre estas situaciones? ¿En qué se diferencian? ¿A qué te refieres cuando dices podemos reunir por grupo los siguientes? ¿Podrías ordenar? Habilidades de traducción. Hay preguntas que nos ayudarán a mejorar esta habilidad de traducir los conceptos. Es el momento en el que logramos explicar nuestras ideas a través de narrar y describir, interpretar o improvisar, traducir del lenguaje oral a la mímica y viceversa, traducir del lenguaje oral al plástico y viceversa, traducir a varios lenguajes, musical y otros, resumir. Utilizaremos preguntas como ¿qué sucedió? ¿Qué características tiene? ¿Qué crees que quiso decir? ¿A quién se le ocurre? ¿Podrías expresar eso con tu cara? ¿Cómo dibujarías? ¿O qué canción escogerías para...? ¿Qué se te ha dicho hasta ahora? El pensamiento cuidadoso. Sin lugar a dudas, las preguntas abren múltiples caminos. Tenemos que animarnos a recorrerlos, pero hemos llegado al final y lo haremos hablando del pensamiento cuidadoso, que no por estar al final es lo menos importante, todo lo contrario. Cuando hablamos de pensamiento cuidadoso, nos referimos a desarrollar una actitud cuidadosa hacia el otro, entendiendo en sentido amplio no solo el otro, sino el cuidado en la elección de las palabras, las miradas, el pensamiento o las acciones o interacciones que utilicemos. Cuidar al otro implica necesariamente ser capaces de ponerse en el lugar del otro. Este ejercicio nos ayuda no solo a prevenir posibles agresiones físicas o verbales, sino también a comprender mejor todo lo que nosotros no somos, adoptando la perspectiva del otro y ampliando a su vez nuestra capacidad de comprensión. De algún modo, estamos trabajando aquí con las emociones y desarrollándolas desde la práctica. La educación de las emociones es otro de los grandes retos educativos de nuestro siglo, si queremos diferenciarnos de las máquinas y la tecnología. Tener habilidades de pensamiento cuidadoso nos llevará a ser capaces de brindar una escucha atenta, a tener una predisposición humilde, abierta y respetuosa a las opiniones del otro, escuchando en todo momento y no preparando una respuesta mientras el otro está hablando, siendo conscientes de que en cada diálogo hay una oportunidad de aprendizaje mutuo. El pensamiento cuidadoso es una habilidad
que está directamente asociada a las habilidades sociales y emocionales, aspectos que recién en la actualidad la educación comienza a plantearse como esenciales de educar. Sin embargo, estas habilidades están al alcance de nuestra mano si son puestas en práctica en nuestros entornos familiares. Y además, estas habilidades son el sello de la educación cristiana, como mencionábamos en el primer episodio de esta serie. El pensamiento cuidadoso es un estilo de vida. Parece algo de poca importancia, sin embargo es el núcleo de este método de aprendizaje. Es un verdadero agente de cambio para nuestras relaciones. Citando a Curie, diríamos que es el cimiento del proceso de formación de pensadores, el secreto que fundamenta intelectos libres, audaces, intrépidos, seguros y participativos. El pensamiento cuidadoso es el que permite trabajar en equipo, interactuar, intercambiar experiencias y romper el cerco de la inseguridad. Rompe con la timidez, recicla el complejo de inferioridad, supera el miedo a lo nuevo, enfrenta con dignidad la crítica y tiene osadía para rehacer caminos. Y hasta aquí hemos llegado con este curso. Teoría y fondo de un LIBI, Laboratorio de Investigación Bíblica Infantil, en el que esperamos dejar una alternativa sencilla, pero muy eficaz para nuestros grupos de investigación bíblica de casa o de la iglesia. Porque las habilidades de pensamiento no están para nada reñidas con una buena espiritualidad.